El cine tiene cosas curiosas y el cine mexicano es un caso particularmente extraño. Por un lado está el cine comercial estilo videocine, por otro el cine independiente con propuesta pero poca distribución, y luego existe un tercer nivel, el independiente del independiente, ese que se hace con presupuestos ínfimos, mucho cariño y, seamos honestos, oficio casi inexistente. De esas tres opciones, la que menos probabilidades tendría de destacar en la taquilla nacional, si me preguntan a mí, sería la tercera. Y aún así hay una película que me dio una lección no solo de cine, sino de algo todavía más profundo: la importancia de conocer a tu audiencia. En el último video, el de Sobriedad me estás matando, recibí algunos comentarios curiosos. Yo veo una película, la reseño y explico por qué me gusta o por qué no me gusta. Así funciona esto. Pero hubo quienes sugirieron que mi postura tenía que ver con compadrazgos o cercanía con los involucrados. La verdad es que no los conozco. Podré ser muchísimas cosas, pero jamás negaría a mis amigos porque soy un vato leal. Dicho esto, sí tengo que aclarar algo. En la película mexicana de la que vamos a hablar hoy, conozco a uno de los involucrados y prefiero decirlo desde el inicio para que no parezca que lo escondo debajo de la alfombra o del altar. Estamos frente a una película tan mal hecha que por momentos da ternura, pero que tiene algo clave: entiende perfectamente a su público. La película se llama Bendito Corazón. Voy a hablar de ella sin compromisos, sin concesiones y, muy importante, sin meterme con las creencias ni los valores que presenta. Esto es un canal de cine, no de fe. Aunque eso sí, alguien le tuvo fe a este proyecto y le atinó. Bendito Corazón tiene un público y no es pequeño, y eso me lleva a una de las políticas fundamentales de Fade In, Fade Out. Aquí no se critica a la audiencia. En ese sentido, respeto absoluto. Si te gustan las películas con Mauricio Ockman u Omar Chaparro, perfecto, disfrútalas. Aquí lo importante es abrir la conversación. El público es intocable. Pero bueno, era miércoles por la tarde, un día antes del cambio de cartelera. Yo tenía pendiente ir a ver Bendito Corazón porque estaba convencido de que no iba a pasar de la primera semana. Y oh sorpresa, no solo seguía en cartelera, sino que no estaba relegada a horarios imposibles, de esos que ponen a prueba tu amor por el cine. Podías encontrarla en todos los complejos de Cinépolis y Cinemex en Pachuca, con funciones prácticamente todo el día. O sea, a ver, ¿cómo? Pues que trae esta cosa para tener más funciones que Marty Supremo y Hamnet juntas. Como siempre, decidí verla sin prejuicios y le dije a mi mamá: te invito al cine, vamos a ver una peli mexa. La quiero ver porque sale un compa mío en el reparto. Y entonces vino la primera sorpresa. Al elegir los asientos quedaban apenas 8 disponibles. ¿Qué pedo? Entramos a la sala y estaba llena de un público entusiasta compuesto en su mayoría por adultos mayores. Y aquí va el dato duro, periodístico y contundente. Bendito Corazón sumó en sus primeras 2 semanas más de 700,000 espectadores en México y es el tercer estreno más visto de 2026. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, solo está por debajo de La Empleada, que suma 1.9 millones de boletos vendidos, y Exterminio el Templo de Huesos, que tiene 800,000. O sea, le dice quítate que ahí te voy a Marty Supremo, Sin Piedad y Silent Hill por más de 100,000 boletos vendidos. Y por si fuera poco, la película ya tiene distribución en Estados Unidos, Perú, El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras y Brasil, y no sé dónde vaya a parar. Actualmente está en 760 pantallas en México, porque tanto Cinemex como Cinépolis decidieron sostenerla. Yo podré decir muchas cosas y las voy a decir, pero esto es grande desde cualquier punto de vista. A ver, es una película filmada en 9 días con un presupuesto de 1.5 millones de pesos que llegó a salas de la mano de CNMG, una distribuidora de la que Netflix
neta solo he visto 2 películas. Sonido de Libertad, sí, la de Verástegui, y Bendito Corazón. Y entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta ya no es si es buena o mala. La pregunta es por qué funciona tan bien. Porque aquí no estamos hablando de fe, ni de valores, ni de lo que cada quien crea o deje de creer. Estamos hablando de cine como producto cultural, de mercado, de público y de estrategia. De una película hecha con muy poco que entendió perfectamente a quién le estaba hablando y resonó. Se podrá discutir su factura técnica, su narrativa, su puesta en escena y su nivel de oficio, y vamos a hacerlo, pero lo que no se puede negar es que Bendito Corazón existe, conecta y llena salas, y eso en el cine mexicano actual es un fenómeno imposible de ignorar. Pero bueno, ahora sí, dejemos los números, apaguemos el incienso y prendamos la sala. Vamos a hablar de la película. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Bueno, al menos para mí. Es una de esas experiencias que me obligan a pegarme en la frente más de lo que es sano. Y allí estaba yo con mi mamá comentando las fallas evidentes de lo que salía en la pantalla. Y mi madre, que sabe de cine, de repente me dice: mira nada más, es la época de la colonia y Lisette trae la ceja tatuada. Sí, y además le pintaron los párpados de rosa. Listo, ambientación histórica arruinada. La historia arranca así. Un vato anda borracho en una cantina que se parece muchísimo a las pulquerías que yo frecuentaba en la universidad, pero sin viruta en el piso. Se agarra a madrazos con otro vato del que se burla porque está gordo, detalle fino de caracterización, y entonces entra un tercer vato al quite, lo salva de una madriza legendaria y se lo lleva a su casa en una carreta. En la casa, este vato buena onda descubre que la familia es devota del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio quiere hacerse rico en la Nueva España y está casado con Ana María, pero las cosas no le salen porque el hombre es borracho. No es que le quieran quitar sus tierras, no es que sean infértiles, es borracho y punto. El que lo ayuda en la cantina es Mariano, descrito en la sinopsis como un hombre justo, que anda por Nueva Galicia para reclamarle unos terrenitos al vato rico del pueblo. Objetivos, check. Mariano quiere sus terrenos. Antonio quiere ser un hacendado mamalón. Ana María quiere que su marido deje de pistear. El vehículo narrativo, el Sagrado Corazón de Jesús. Saliendo de la hacienda, Mariano se topa con un vato aleatorio que le dice que su bebé está enfermo. Mariano, porque es justo y buena onda, le da el dinero para que compre medicina. Y aquí empieza algo raro. Las escenas están pegadas con resistol. Saltamos de una a otra y uno se queda rascándose la cabeza tratando de entender qué acaba de pasar y por qué ya estamos en otro lado. Y como tiene que atender sus asuntos legales, Mariano visita a don Sebastián, el cacique, quien básicamente le dice: pues tú hazle como quieras, pero esas tierras son mías y no te las voy a dar, ¿cómo ves? Ahí nos vemos en los juzgados. Pero como don Sebas es bien maldito, manda a sus achichincles a que maten a Mariano. Pero resulta que uno de ellos es el vato del bebé enfermo. Entonces le perdona la vida en agradecimiento y le dice que se largue del pueblo y no vuelva jamás. Y aquí entra la lógica del guión. Mariano, porque es justo, terco y buena onda, y porque el guión lo necesita, decide agradecerle a Antonio porque le dio un varito por el ride en la carreta y le manda a tallar una figura de madera del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, arriesga su vida porque es un hombre justo y porque no leyó el manual básico de supervivencia. La película entonces se convierte en otra cosa. Ahora el objetivo de Mariano es ir a otro pueblo para que el párroco local bendiga la imagen, mientras Ana María reza para que su marido deje el chupe, como una tía mía hizo durante años. Spoiler, a ella no le funcionó. Bueno, pues en el camino Mariano se encuentra con el diablo, o eso creo. Se le escapa el caballo, se queda solo caminando, casi muriendo de sed. O sea,
cómo pasamos de una fogata a un vato deshidratado en un valle de Nueva Galicia. La edición no es el fuerte de esta película, pero de pronto aparece un vato misterioso que le materializa una botella de agua. Sí, era un ángel. El ángel desaparece, la botella no. Así, Mariano llega a la iglesia y habla con el párroco, interpretado por el padre Arturo Cornejo, quien claramente no tenía guión. Le cuenta la historia del Sagrado Corazón de Jesús, su origen en Francia y que la imagen que trae Mariano es la primera de la Nueva España. Breviario cultural interesante, bendición otorgada y vámonos de regreso a Mexticacán. Corte, Mariano ya está otra vez en el pueblo y visita a Antonio y a Ana María. Pregunta seria, ya no tenía caballo y el padre solo le dio un pan. ¿Cómo regresó? No tengo idea, pero me habría gustado verlo, al menos un montaje, algo, una transición, lo que sea. Según dice la sinopsis, Mariano vivió un viaje espiritual del que regresa transformado. ¿Transformado de qué? ¿En qué momento? ¿Por qué? Bueno, la película confía en que tú completes los huecos con imaginación. Pero bueno, el regalo de Mariano inspira a Antonio a dejar el alcohol y Ana María está feliz. Antonio regresa a la cantina, se disculpa con el vato del que se burló y Mariano llega al juzgado con un testigo que dice que sí, que las tierras son suyas. El juez falla a su favor y del villano, Don Sebas, no volvemos a saber absolutamente nada. Y fin de la historia. El epílogo es narrado por el padre Arturo Cornejo. Nos explica que Mexticacán es un pueblo de los Altos de Jalisco, cuna nacional de las paletas de hielo y que tiene arquitectura histórica, feria invernal y festividades del Sagrado Corazón. Pero bueno, yo sí me quedé con ganas de saber si Mariano puso su hacienda o una tienda o un Walmart, si Antonio y Ana María se volvieron tan prósperos como querían, o si Don Sebas regresó para vengarse, o si el bebé del asesino a sueldo se curó. Y la película tampoco parece muy interesada en resolvernos esas dudas. En lugar de eso, vemos imágenes muy bonitas de las calles decoradas con acerrín pintado, el mosaico del Sagrado Corazón, que es uno de los más grandes del mundo, y la inauguración del Jardín de los Tres Corazones, que después supe que alberga el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el Casto Corazón de San José. Digo, lo busqué porque la película no te lo explica. Como siempre, me quedé a ver los créditos y en esta ocasión yo juraba que aparecería el auspicio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, pero no, nada. O sea, esta película es independiente al extremo, de esas que se filman con mucha, pero mucha fe. Vamos a dejarlo así de claro. Bendito Corazón no es una mala película, es una película mal hecha. Está dirigida por Miguel Ángel Pérez, quien ya tiene 2 largometrajes, Clan de Amigos de 2019 y Presa Nocturna de 2022, además de 3 cortos, o sea, credenciales las tiene. Aquí el problema no es la inexperiencia, sino la sensación constante de que no hubo presupuesto o no supo qué hacer con la cámara. A veces ambas. El guión de Francisco Pérez es desprolijo y confía demasiado en que el espectador rellene huecos narrativos y que los actores se pongan creativos con la improvisación. El resultado es una historia que avanza más por imaginación que por estructura, y las actuaciones tampoco ayudan. Antonio es interpretado por Salvador Cervoni, un actor que ha hecho carrera con base en estar bien mamado y que aquí no pudo resistir la tentación de recordárnoslo porque nos enseña su six-pack en pose de modelo. Su escena de lucha interna contra el alcohol, o sea, contra una botella, es particularmente ilustrativa. Entiendo la indicación del director. El alcohol es tu demonio. El problema es que esa lucha interna se vuelve tan externa que parece lucha extrema con la utilería. Lisette es la menos mala del reparto principal, pero tampoco es que tenga mucho margen. Reacciona, reza y verbaliza absolutamente todo. Sí, Antonio, estoy rezando para que ya no seas borracho. Gracias, guión, no lo habíamos notado. Frank Rodríguez, que carga con el protagónico, es
plano como el valle de Atemajac. Frunce el ceño todo el tiempo y nunca entendí por qué. Bueno, tal vez el arco de sus cejas era el arco del personaje. Y el padre Arturo Cornejo, bueno, él no es actor. Él sabe del Sagrado Corazón de Jesús, eso sí, pero de pronto se le olvida que trae un micrófono de solapa y se lo toca con la mano. En la sala se escucha clarito el roce con la sotana. Por favor, director, ahí se dice corte y se repite la escena. Cuando leen el epílogo también escuchamos cómo pasan las hojas y ahí no es culpa de él, sino de quien editó el sonido. ¿Me van a decir que nadie se dio cuenta en la postproducción? ¿Nadie? Y bueno, para ese punto yo ya le había perdido toda la fe a Bendito Corazón. Pero entonces pasa algo. Mientras Ana María y Antonio celebraban su triunfo en equipo contra el Pisto, alguien detrás de nosotros dijo: mira, eso es una muestra de que el Sagrado Corazón de Jesús actúa de maneras distintas con cada persona. Y camino a la salida, una señora se detuvo con la chica que recogía la basura, la tomó de la mano y le dijo: qué bonitas películas ponen en su cine, hija. Muchas gracias. Y la morrita, toda sacada de onda, le respondió: me alegra mucho que le haya gustado la película, señora. Y ahí lo entendí todo. Sí, yo vi una película casi amateur, de bajo presupuesto y con poco oficio, pero la mayoría de la gente de esa sala llena vio una historia inspiradora, una película que va a recomendar a sus amigos y familiares con todo el cariño del mundo. Y sí, mis amigos, desde ese punto de vista, Bendito Corazón es un milagro y un triunfo del cine. Y estas son las lecciones que nos deja Bendito Corazón. Bendito Corazón sabe perfectamente a quién le habla, qué espera esa gente de una película y qué tipo de experiencia quiere vivir en una sala de cine. No intenta convencer a nadie más, no busca validación de la crítica, va directo a su público y le cumple. Eso sí, a mí no se me quita lo amargado. Cada quien su cruz, no recen por mí, así estoy bien. Existe un sector enorme de espectadores que suele ser ignorado, tratado con condescendencia o directamente borrado del mapa. Y cuando alguien les ofrece una historia pensada para ellos, responden con boletos, con permanencia en cartelera y con recomendaciones de boca en boca. La fe mueve montañas y también mueve taquilla. Antonio suelta un diálogo ingenioso con uno de sus peones. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Dato cultural: el Sagrado Corazón de Jesús llegó a Mexticacán en 1788, pero la patente de la escopeta se registró en 1886. En esa época se usaban armas de alma lisa o trabucos. Sí, Google. Las mejores líneas de la carrera de Salvador Cervoni en el cine se dijeron en 2008. Es entretenimiento tipo Vegas. Te encanta la Cocois, no can do. Tienes una deuda marca Tsunami, papá. El cine es memoria. Si tienes una película independiente y buscas distribución, ahí tienes CNMG. Nomás mira lo que hizo con Bendito Corazón. O sea, sí, súper sí. Si quieres contar el viaje de redención de tu protagonista, primero dale algo de qué redimirse. Si te vas como un hombre justo y agradecido y regresas como un hombre justo y agradecido, bueno, ¿han escuchado hablar de los arcos de los personajes o no? Frank Rodríguez estelariza y produce Bendito Corazón. Hermano, yo solo voy a decirte esto: qué gusto me dio verte en una pantalla grande. De verdad te mando un abrazo. El padre Arturo Cornejo es uno de los principales promotores de esta película y sí, su mensaje se escuchó alto y claro. Olvida AA y los 12 pasos, el alcoholismo se domina con fe. Para quienes hacemos crítica, una cosa es analizar el cine y otra muy distinta es despreciar a quien lo ve. Yo puedo señalar todas las fallas técnicas de Bendito Corazón, sí, pero eso no invalida la experiencia de quienes salen conmovidos de la sala. La próxima vez que ande por Jalisco voy a ir a Mexticacán para comprarme una deliciosa paleta de hielo. El cine no solo es forma, técnica y estructura,
también es encuentro, comunidad y emoción. Y si una película logra eso, aunque sea a tropezones, vale la pena entenderla antes que descartarla. No, esta no es una buena película, pero es una película que funciona. Y eso, me guste o no, también es cine. Yo soy Checo. Hasta la próxima.